buenas, bienvenidos a un capítulo más de tus fotos al detalle. Para estos vídeos tengo que agradecer a la gente que está en mi canal de Telegram, donde, bueno, intentamos no ser muy pesados, pero os mantengo un poco al día de mis actividades, resolvemos dudas y de vez en cuando pues pido fotos y aprovecho y las comento para ver que nos podamos ayudar todos de esta manera. Para entrar ahí, bueno, a través de Instagram podéis entrar en mis enlaces y podéis acceder aquí. Aquí tenéis el canal de Telegram, el canal de YouTube, que si estáis viendo este vídeo ya lo conocéis, y bueno, cositas que hay por ahí. Dentro de mi web recordaros que tenéis una serie de recursos, bueno, podéis ver mis talleres, podéis ver los libros y ebooks que tengo publicados, pero por ejemplo tenéis también un mapa con localizaciones fotográficas totalmente gratuito que hicimos dentro de este grupo de Telegram también, pues con varios de los que están allí. Así que sin más vamos a ir a ese análisis de fotos y empezamos por esta imagen, bueno, de Javi que ha firmado la foto, no es necesario, pero bueno, bueno, tenemos aquí las salinas y tenemos un momento de luz brutal, un fogonazo de esos, entonces ya hay mucho del protagonismo, se lo lleva ese momento de luz. El autor ha intentado contraponer este elemento en primer plano con el momento de luz, ¿no? Tanto esta parte como esta parte. Es una idea buena, pero bueno, es una idea que es bastante habitual. ¿Qué problemas puede tener esta composición? Que la hemos visto mucho y pues el cerebro puede llegar a cansarse un poco de ese tipo de composiciones. Más allá de la composición tenemos un pequeño problema de congruencia lumínica. Hemos utilizado un degradado, bueno, conociendo a Javi sé que utiliza un degradado físico, pero podría haber sido un degradado digital, pero si os fijáis, el reflejo tiene un color más claro, más vivo. Entonces, habría que tener el cuidado o la precisión de que quedasen más o menos al mismo tono, a no ser que sea un acto creativo tuyo que quieras dejarlo aposta más oscuro. Pero en este caso no lo parece, entonces vemos un cielo muy oscuro y de repente esto más brillante y se escapa un poco de lo que podría entender como normal el cerebro. Vale, luego tenemos este elemento muy predominante que es el que está haciendo de contrapunto a esa luz y que es el que, digamos, que nos dirige luego la mirada hacia allí, ¿no? Porque si no, pues claro, toda la imagen se iría aquí y claro, tenemos la luz tan al borde que quedaría extraño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en con este elemento? Bueno, lo suelo decir mucho. Al final la composición se basa sobre todo en el espacio que tenemos alrededor de los objetos y lo que decidimos que pase con esos espacios. De hecho, aquí hemos dejado más espacio en este lado y por eso se genera ese recorrido. Aquí, aunque no hubiese ese fogonazo de luz, seguiría habiendo este recorrido. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos aquí una parte muy cerquita del borde que va en dirección contraria a todo lo demás. ¿Vale? Entonces aquí sí que podemos tener un problema. Tenemos que tener en cuenta este espacio y este espacio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues quizás un poquito más de espacio aquí nos habría venido bien para no generar esa tensión, sobre todo porque es un elemento tan vertical, tan pegadito aquí, que puede generar ese tipo de problemas. Es un sujeto que por su forma, ¿vale? Es muy difícil de ubicar porque si nos bajamos un poco, pues se empieza a cortar por aquí y queda un poco extraño. Está bien resuelto, es una imagen interesante, pero quizás podríamos haber quitado el primer plano. Esto puede tener suficiente potencia o incluso habernos olvidado de la parte más grande, ¿vale? Dejar esto muy pegado al borde de tal manera que deje mucha tensión, ¿vale? Mucha tensión, pero esto le podríamos haber dejado mucho más espacio, es decir, ocupando más parte de la imagen. Imaginaros, ¿no? Esas luces aquí y luego eso aquí
haciendo de punto de anclaje, ¿no? Sujetando un poquito la foto. Bueno, siempre hay diferentes posibilidades, esta es la del autor, pero bueno, quiero que os fijéis un poquito en ese tema de espacios. Vale, vamos con esta otra imagen de un sitio brutal y un muy buen uso de la larga exposición. A veces podemos hacer exposiciones más cortas, más largas, pero en este caso, con este momento de agua, esta potencia de agua, la verdad que todas las líneas que consigue dibujar eh, funcionan muy bien, ¿vale? Tienen un brillo muy bonito y luego la iluminación que tienen los verdes también es muy bonita y acompaña el recorrido. Es posible que para conseguir esto el autor haya usado un Dodge and Burn, ¿no? Ir aclarando estas zonas para ir guiando la mirada, pero bueno, está hecho con intención, por lo tanto es un recurso de edición o bueno, un poco como cada uno quiera verlo, pero que ayuda a la lectura de la foto, ¿no? Se ha creado aquí una especie de viñeteo, pero que es muy suave. Aquí si nos hubiésemos pasado de viñeteo, a mí me hubiese chocado más, pero bueno, en este caso es bastante suave. En esta composición hay muchos elementos, pero hay uno predominante. Entonces aquí, si nos fijamos solo en los elementos llamativos, ¿vale? En los más llamativos por el contraste lumínico, el contraste tonal, quizás la composición parece que está un poco desplazada, ¿ok? Y entiendo que el autor ha querido sujetar ese desplazamiento con esto y con esto. Esto visualmente a mí me cuesta verlo, a ver cómo lo explico. O sea, si lo pensamos analíticamente, es cierto, dices, va, colocado esto aquí, pero tenemos que pensar a ver si realmente consigue sujetar la potencia visual que tiene esto, porque al final estos tres tronquitos quedan muy oscuros y estos, bueno, eh, están ahí. Yo creo que la foto está muy chula, porque luego también encuadra, ¿no? Digamos que enmarca la cascada por aquí y por aquí. Pero no sé si hubiese sido posible, bueno, movernos un poquito, pero claro, tenemos el problema de que empezaría a cortar esto. La foto está muy chula. Otra cosa que quizás yo hubiese tenido en cuenta, veis aquí que hay una piedrita que empieza a aclarar. Sé que es muy pequeña, pero a mí, por ejemplo, me pasa eso, que siempre los bordes me llama mucho la atención. Entiendo por qué el autor lo ha hecho así, porque si hace más arriba, pues esta de aquí ya la corta, ¿ok? Entonces, bueno, ahí sí que tenemos un problema. Podría haber, ya que, ya lo digo sin hablar con el autor, estoy diciendo que creo que ha hecho de Chambord, pero igual no, pues no sé si él podría haber oscurecido un poco más esa piedra o yo a veces lo que hago es en situ intentar evitar que llegue tanta luz a esta piedra. Claro, darse cuenta en el momento de la toma de estos fallos es lo más difícil. Bueno, estos fallos o estas cosas que ocurren a veces, ¿no? Entonces, yo por eso suelo recomendar cuando crees que tienes una foto que te gusta, que está bien, ¿no? Es mm, pararte, ponerla en el visor y verla con tranquilidad y ver los bordes incluso ampliando para ver si está bien y buscar detalles. El, el que haya cosas que no estén perfectas no pasa nada porque al final es la naturaleza, pero cuando tú tienes una imagen que simula perfección, simula ¿no? ese esplendor de la naturaleza, pues a veces estas cositas te pueden sacar de ahí, ¿vale? Hay otros detalles, esta ramita que está por ahí que podríamos haberla quitado, ¿no? Que nos pasa mucho en las cascadas, porque pues bueno, siempre arrastran troncos, pues bueno, son detalles que podríamos intentar tener en cuenta, pero la foto en sí es brutal. Vamos con una foto totalmente distinta, ¿no? Una foto que podemos decir que es de gran paisaje a una foto mucho más íntima, mucho más pequeña que el autor o autora, en este caso no sé, ha llamado contraluz y claramente es un contraluz. Es un recurso muy interesante
con un contraste tonal extremo, ¿no? Porque tenemos aquí estos blancos y tenemos estos negros y esos negros encima recogen un poquito esta luz que entra aquí en estas espigas y luego tenemos un elemento muy llamativo que es el gran protagonista de la foto con una diagonal que va prácticamente hacia la esquina del encuadre. Entonces, me resulta muy evocador, muy bonito. Yo creo que este tipo de fotos dicen mucho del autor de fijarse en cosas pequeñitas, ¿no? El tipo de imágenes como las dos que hemos visto antes, tú llegas al sitio y te salta a la vista, luego va a estar tu pericia en trabajar las luces, en encuadrar, en tal, pero este tipo de fotos requiere que tú activamente veas cosas, ¿no? Entonces, creo que es bonito, ¿no? Tenemos esta por aquí y luego la del medio, que son dos así como acariciándose, creo que es muy bonita, creo que es muy poética. Me gusta este cerramiento que hace así. Quizás lo único que me distrae de la foto es esto que está iluminado y que me distrae, porque me parece como que este recogimiento y esto funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Que si intentamos que esto nos salga, es decir, por ejemplo, podríamos decir al autor, oye, pues haz un formato cuadrado. Claro, perdemos parte de este recogimiento y sobre todo, esto ya a veces son películas mías, pero si os fijáis en esta piedra, pues podríamos ver un perfil, ¿no? Una ceja, una nariz y luego aquí una boca, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un complemento que también ayuda. Entonces, quizás lo único que me distrae es un poquito esa zona que nos rompe, pero bueno, me entendéis, ¿no? Pero es muy bonita, a mí me resulta muy, muy interesante. Seguimos. Bueno, esto aquí nos hemos ido a una cosa como muy, muy extrema, o haciendo una panorámica con angular y llevándola al máximo o usando un hiper angular. Tiene un efecto visual muy bruto, muy, muy potente. Entonces, eso nos sorprende, o sea, realmente el poder conseguir esta curvatura llama mucho la atención. Entonces, cuando tenemos algo nuevo, ya ahí conseguimos ese impacto visual, ¿vale? El impacto visual al final es algo que nos llama la atención y muchas veces está basado en la novedad y en la sorpresa. Entonces, esto puede ser muy, muy interesante eh, y podemos utilizarlo, pero hay que tener cuidado de cómo lo utilizamos. Por un lado, si lo vas a usar, digamos, un poco a lo loco, claro, si usas mucho va a ser como muy, muy repetitivo, van a decir otra. Entonces, bueno, si es en ese sentido, yo tendría cuidado. Otra cosa es que decidamos hacer, por ejemplo, un trabajo específico y hacer una serie de imágenes trabajando con esta técnica, repitiendo esta idea y presentando una serie de imágenes que trabajen juntas con esta idea. Es muy bonito por el hecho de que queda todo como muy, muy cerrado, ha buscado un elemento central con líneas que van hacia él, ¿vale? Y luego este gran ojo, ¿vale? ¿Problema que suele tener esto? Pues por ejemplo, si os fijáis la casa, pues está totalmente, totalmente deformada y lo que decía, que puede cansar, pero creo que es una imagen muy bonita. Está muy bien en este caso el tema de la luminosidad del reflejo, la luminosidad del cielo. El cielo tiene texturas, pero no ha sido muy bruto a la hora de, ¿no? A veces metemos mucho contraste y por el hecho del wow, ¿no? A veces nos pasamos. Con la edición yo creo que hay que tener cuidado. En este caso, el tono de la imagen y ese contraste controlado creo que funciona bastante bien. Bueno, una imagen muy chula, bastante tradicional, vamos a decir también, ¿no? Jugando con con los recorridos visuales, pero creo que está bastante bien resuelta, ¿no? Hemos utilizado una diagonal, ¿vale? Que nos lleva a un elemento,
Pero claro, a veces cuando hacemos eso, este espacio queda muy vacío y en este caso lo ha controlado muy bien. Y si os fijáis, antes hemos hablado de espacios, ¿vale? Más o menos, pues este espacio que ha generado aquí es más o menos el mismo, ¿vale? Ha dejado un poquito más arriba, que es, visualmente es más natural, entendemos mejor el espacio en la parte superior. Incluso este espacio es parecido. ¿Eso qué hace? Cuando hay equivalencia de espacios se genera armonía, ¿vale? Armonía, o a veces lo llevamos siempre a la idea de simetría y tal, no tiene nada que ver, ¿vale? Podemos hacer imágenes armónicas pero que sean dinámicas y es el caso. O sea, tenemos elementos que se mueven a través de la foto, la mirada se mueve con diagonales, pero a la vez hay cierto equilibrio, ¿ok? Cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, esto es una cosa muy picuda, muy oscura comparado con lo que tiene en el resto, es decir, hay mucho contraste, por lo tanto va a ser un elemento muy llamativo, va a tener mucho peso visual y esta flecha que tenemos aquí pues se nos acerca mucho al borde. Entonces podría tener el peligro de escaparse la mirada por ahí. Pero bueno, como esto es tan potente, creo que funciona muy bien. En edición, yo no meto mucha edición, pero hay que tener en cuenta, aquí yo creo que la parte lumínica se le ha quedado un poco suave, por decirlo de una manera, y creo que le podría haber metido un poquito más, ¿vale? Es decir, bajarle un pelín la luminosidad a las altas luces, ¿vale? Para que los colores fuesen más vivos, ¿vale? A veces cuando iluminamos demasiado una zona, la saturación o la viveza del color se aprecia menos, ¿no? Entonces, esto ya va a depender de lo que quiera el autor. Si oscurecemos mucho, por decirlo de alguna manera, va a ser una imagen más dramática y si lo aclaramos un poquito, las sensaciones de suavidad. Entonces, va a depender de lo que quiere el autor. Si quiere contrarrestar esta especie de suavidad con las rocas, está perfecto. Si quiere un poquito más de dramatismo, pues quizás coger las altas luces y bajarlas un poquito más, pues podría funcionar. Vale, bueno, vamos con una imagen en la que el autor ha jugado al recurso del reflejo y el momento es bonito porque hay una luz lateral que está golpeando los árboles, tenemos árboles en sombra, árboles en luz, diferentes texturas, líneas, pero claro, esto cuando no nos enfrentamos a la orilla de una manera perpendicular, pues ocurre esto, que el reflejo, la orilla, se nos queda torcida y creo que rompe un poco lo que nos suele pedir el cerebro cuando estamos ante un reflejo en el que muchas veces buscamos comparar lo real de lo onírico, ¿no? Ya sea dejándolo en medio para que todo sea igual de protagonista o descentrándolo, no siempre tiene que ser igual. Podríamos en este caso, por ejemplo, dejar menos real porque tenemos el reflejo y luego hay un punto en el que el reflejo se desvirtúa, que a mí es de las cosas que más me han gustado de esta imagen, ¿no? Este juego en el que hay un reflejo, pero de repente se empieza a desdibujar, entonces tenemos este reflejo que es casi real y este que ya es más pictórico. ¿Okay? Incluso a veces podríamos hacer una imagen en el que no se ve el mundo real. Me gusta esta parte de tronco, esta transición de luces y luego estas ramitas blancas me parece muy bonitas. Quizás el mayor problema de esa zona intermedia pues es aquí justo en el borde con una zona muy lumínica que llama mucho la atención y lo que decíamos al estar tan cerca del borde pues genera mucha tensión. Más posibilidades, pues trabajar con tele y centrarnos en cositas de esas. Pero el mayor problema yo creo que es de colocación, de no estar perpendiculares y por lo tanto
ya enseguida se nos queda extraño el reflejo, ¿vale? Ok, vale, vamos con una imagen que intenta ser bastante minimalista, la nieve siempre nos da ese puntito y el autor la ha llamado líneas. Y claro, es cierto que hay líneas, ¿vale? Aquí hay una línea, aquí hay una línea, esto es una línea, esto es otra línea, incluso esto de aquí es una línea, pero realmente yo no puedo pensar en esta imagen como líneas, ¿ok? Hacer el ejercicio de entrecerrar un poco los ojos para que se quede la imagen borrosa, realmente lo que aprecias es esta figura oscura aquí y esta especie de círculo. Por lo tanto, no ves las líneas. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí hay una línea, pero visualmente no tiene mucha presencia, no tiene mucho contraste, por lo tanto, no existe. Lo que no tiene contraste visual, visualmente desaparece, tiene menos presencia. Por lo tanto, el autor nos quiere mostrar algo o nos quiere llamar la atención sobre algo que realmente visualmente no es así, ¿vale? Esto de aquí en una imagen minimalista pues llama mucho la atención porque no tiene nada que ver, ¿vale? En el minimalismo no se trata de que haya pocos elementos, que sí, porque al final es la manera más sencilla, pero lo importante es que los elementos que haya tengan un sentido, o sea, que no haya nada artificial o nada que distraiga o nada que, cuando digo artificial, que no tenga que ver con lo que tú quieres mostrar. Y en este caso, yo creo que aquí hay cositas que nos pueden distraer, ¿vale? Vale, vamos con una imagen eh, interesante, ¿vale? Tenemos una imagen de un paisaje muy humanizado, con campos, de hecho se ven aquí a la derecha pues el inicio de un pueblo o unas casitas. Entonces, bueno, a veces en fotografía de naturaleza nos vamos a lugares como muy épicos y nos olvidamos de que estos sitios también nos pueden dar mucho potencial. Muy interesante el primer plano, ¿no? Con esta zona amarilla, incluso esta otra zona. ¿Por qué señalo esta zona? Porque lo que me gusta sobre todo es la vaguada que se ha creado, ¿vale? Que ayuda un poco con el sol, ¿vale? Es como que esto quiere recoger el sol y el recorrido del sol y ayuda un poco a este ojo que se crea aquí entre las nubes y el recorrido, ¿vale? Entonces, esta idea con esto aquí me parece muy bonito. Aquí quizás lo que me puede distraer más es luego ciertas cosas que se pueden dar. Tenemos esta zona muy bonita, el que aquí haya un pequeño vacío no me distrae demasiado, pero por ejemplo esta que está como torcida, está como caída, sí que me distrae un poco, incluso luego ya otra vez un poco los espacios, ¿vale? Yo tengo el sol aquí, ¿vale? Voy a incluir en esta idea de composición este hueco, ¿vale? Y luego aquí se me va mucho y luego el espacio por aquí es demasiado. Entonces yo me estoy imaginando esta imagen quitando esa parte que me distraía y quitando un poquito de aquí, buscando un poco la misma proporción, ¿vale? Me da la sensación de que el recorrido es un poquito más contenido, sobre todo porque a mí me da la sensación que este es el recorrido, ¿no? Entonces veis aquí cómo queda, como mucho, se me escapa mucho por este lado. Bueno, opinión mía, ¿eh? Tampoco yo juego un poco con eso, pero os muestro un poco mi manera de ver y mi manera de trabajar. Pero yo recomiendo al autor que le eche un vistazo, que pruebe esos pequeños recortes. Cuando digo estos consejos no se trata de que os volváis, ¿no?, recortando todo y tal. Me gustaría que esto lo tuviésemos en cuenta a la hora de hacer las fotos. Ok, vale, vamos con esta imagen
que claro, lo primero que llama la atención es que en edición ha hecho algo que llama mucho la atención, por lo tanto distrae. Por un lado, yo creo que ha aclarado mucho las sombras y han quedado cosas como muy emplastadas. Y luego yo creo que ha texturizado mucho. Entonces, esto en imágenes, cuando le das mucha textura, en bosque suele quedar extraño. Ok. A los que os guste el bosque, claro, un recurso muy clásico es usar los caminos, ¿vale? Es una manera de ordenar el bosque, es algo que para empezar yo creo que es un recurso muy interesante, pero tener cuidado de que no os convirtáis en fotógrafos de caminos en vez de bosques, ¿vale? Buscar en el bosque líneas y cosas que también las hay. No sé hasta qué punto esto es interesante en la composición, pero claro, resulta muy llamativo. Y luego tenemos, claro, el uso del angular, que este tronco, por ejemplo, nos lo ha llevado como muy exageradamente y nos lo ha llevado un poco hacia ahí. En bosque, utilizar grandes angulares nos puede provocar ese problema, ¿no? Que las líneas, los árboles que están más o menos alineados, pues se nos escapen. Y luego mirar un poquito la proporción, ¿vale? Esta parte de suelo es casi 2/3 de la imagen, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que lo que más llamaba la atención del fotógrafo era esto, que lo que quería que viésemos era esto. Y mi sensación, cuando veo ese bosque, es que me resulta mucho más interesante cositas que tenemos al fondo, pero él las ha minimizado. Ha dado mucha más importancia a estos troncos en el suelo y a esto que está aquí con esta curva que tenemos aquí, estos árboles, este cerramiento que se genera ahí. Entonces, no sé, yo si hubiese estado ahí, bueno, la idea es que intentéis hacer todo, ¿no? Pero quizás me hubiese ido a una focal más larga y me hubiese metido ahí. Jugando con líneas, jugando con el camino y tal, perfecto. Pero hay que tener en cuenta a ver si esto era lo que queríamos. ¿Ok? Venga, ya queda poquito, quedan 2 imágenes. Vale, y vamos con esta imagen. Claro que lo primero es ver que está trepidada. Esta imagen, ¿vale? Tiene un tembleque. ¿Ok? Además, bueno, esta imagen me la mandaron como muy pequeñita, me la mandaron así. Entonces, claro, igual no se aprecia, pero si subiésemos más, pues enseguida eh, se nota esa trepidación. Vamos a intentar olvidarnos de la trepidación y vamos a intentar analizar la imagen un poquito. Tenemos el sol aquí descentrado, vale, perfecto. Y luego tenemos también el horizonte, vale. Si nos fijamos en lo que sería un poco estos dos ejes que estructuran la imagen, está más o menos bien, ¿verdad? Pero claro, el sol es un elemento muy potente e incluso tiene un poco de luminiscencia hacia arriba, hace pequeños haces. Entonces a mí me pide en este caso que tenga un poquito más de espacio arriba. Sin perder esto, pero bueno, podemos imaginar, le quitamos esto aquí, se lo ponemos ahí. Yo creo que en ese sentido habría estado bien. Y luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, este islote que empieza a salir aquí, si ese islote no aparece, no distrae. Veis que en cuanto lo he pintado es mucho más natural. Aquí, al sacar esto, parece que aquí hay algo y el cerebro quiere verlo. Y luego, otra vez, claramente el uso de los filtros. Esta parte está muy clara con respecto a esta. El uso de degradados, el uso de inversos, hay que usarlo con cabeza para que quede equilibrado. Dice, no, joder, es que a mí me gusta tal, pero realmente quedan cosas que me gustan de esta foto. El movimiento del agua, ¿vale? Este punto de velocidad en el que se insinúan
las olas, pero han quedado como muy pictóricas, y el dibujo del sol aquí es también muy bonito, muy bonito. No sé si la hizo, pero aquí una foto vertical, ¿verdad? También hubiese funcionado muy bien. Y vamos con la última, que es una imagen que se sale del espectro de la naturaleza que solemos tratar, pero bueno, al final, eh, a nivel compositivo, pues todo se puede analizar, ¿vale? Entonces, creo que es muy interesante el uso del blanco y negro con un toque cálido, un sepia muy suave, vamos a decir, ¿no? Creo que es muy acertado. El autor la ha llamado Viaje en el tiempo y obviamente funciona muy bien. Vamos a ver, por un lado tenemos este cerramiento y este rollo de ver a través de las ventanas, que es como Leutier buscando eh, ese punto de voyeur, de que estás mirando a través de algo, no estás viendo, ¿no? Esta imagen, si fuese solo de atrás, sería como muy bruta, estás muy ¡plas! Pero de esta manera parece como que estás entreviendo. Y luego encima tenemos estas ventanas, luego tenemos otras ventanas por las cuales también vemos algo. Entonces se genera una profundidad muy bonita. Me parece muy acertado el punto de haber metido esta lámpara que está a foco perfectamente metida entre los dos marcos, ¿vale? ¿No? Lo que decíamos del espacio, para esto también vale. Esta zona también luminosa y esto de aquí. Yo creo que estos son los tres puntos fuertes de la foto, que es por donde va a navegar la imagen, ¿no? Tenemos otras zonas lumínicas, ¿vale? Pero bueno, quizás esta me puede distraer un poco, pero no es grave. La que sí me distrae bastante es esta. Esta zona tan lumínica, tan grande, tan cerca del borde, es la que me saca un poquito. ¿Ok? Por lo demás, a mí me parece una imagen muy chula, muy guapa. ¿Ok? Me gusta incluso, si os fijáis aquí en la zona de desenfoque del cristal, pues ese puntito, este puntito de suciedad del cristal, incluso aquí estas motitas, le da un poco ese rollo de, de antiguo, de viejo. ¿Ok? ¿Veis este desenfoque por aquí? ¿Eh? En este mundo en el que parece que todo tiene que estar súper a foco y que en paisaje a veces nos pasamos con ese foco, tener en cuenta que el desenfoque también funciona, también es un recurso y recomiendo a la gente, hay una serie, yo creo que es del año pasado, que es Shogun, había una película, una serie antigua, pero fijaros en la nueva y fijaros en el uso que hacen de las lentes, ¿vale? En vez de tener una superproducción donde todo está súper a foco, que es un poco lo que parece que se ha estado haciendo en los últimos años, rollo épico, El Señor de los Anillos y que todo está perfecto y demás, en esta hay un efecto que los bordes están blanditos, están desenfocados, parece incluso se está haciendo con lentes malas y lo que nos aporta es ese puntito de que no estás viendo algo artificial, le da un rollete. Entonces, bueno, nada, hasta aquí. Espero que os sirvan, que sean de utilidad estos vídeos. Si os unís al grupo de Telegram, perfecto. Y si no, cualquier duda o cualquier comentario sobre lo que he dicho, pues animaros a ponerlo y nos vemos en el siguiente.